Los mexicanos no odian a los extranjeros, detestan la grosería que perturba la armonía de los demás. Marina, volando desde Wellington, llegó a la Ciudad de México con una sola pregunta en mente. No buscaba política, sino el corazón de la sociedad mexicana. En cuestión de minutos, vio sonrisas, señalizaciones claras y filas que se formaban como si una mano invisible las estuviera guiando. En el metro, todos bajaban el volumen de sus conversaciones. Los niños pequeños eran abrazados con ternura. ¿Esto era por respeto por palpable? Esa tarde, en Coyoacán, varias miradas se fijaron cuando un grupo de turistas arrojó basura al suelo y se marchó, dejando que la vergüenza hiciera el resto. El grito ahogado de Marina comenzó a entender. La belleza de México no era un espectáculo, sino una disciplina silenciosa que buscaba la comodidad ajena. Los próximos 10 días redefinirían lo que significaba la libertad para ella. Nacería de ceder medio paso por el otro y de juzgar el comportamiento que daña la convivencia, no la nacionalidad. El ruido de una maleta que se soltó resonó junto con la caída de un niño pequeño que tropezó cerca del borde del andén. El corazón de Marina se detuvo, su pulso se aceleró. Un segundo podría haber sido caos, pero no lo fue. Los oficiales hicieron un gesto corto, estableciendo contacto visual con las personas al frente. La fila de espera retrocedió medio paso al unísono. Una por señora extendió un brazo para sostener al niño sin tocarlo. El joven a su lado se inclinó para recoger la maleta caída y colocarla firme. «Con cuidado, mija». Un susurro flotó como una brisa suave. No hubo reproches ni señalamientos. Todo volvió a la calma en un suspiro. Marina sintió que acababa de presenciar un sistema con corazón, una disciplina impulsada por respeto por mutuo más que por órdenes. Apenas 10 minutos antes, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ACM, había pasado la migración sin problemas. Señalizaciones claras en español, inglés y chino marcaban las posiciones. El oficial dijo: «Bienvenida, señorita», con una sonrisa y un asentimiento breve. La voz del anuncio era suave, sin urgencia. Compró su boleto del aerotren siguiendo las indicaciones azules hacia el andén. En el camino, las personas con mochilas se movían a un lado naturalmente, manteniendo distancia sin necesidad de decir permiso. En el aerotren, Marina vio una calcomanía que pedía no comer o beber ruidosamente. Todos obedecían sin que nadie tuviera que recordarles. Un adolescente bajó el volumen de su video. Otro se ajustó firmemente los auriculares, temiendo que el sonido se filtrara. Una madre abrazó a su hijo con fuerza mientras el tren frenaba. Los pasajeros se mantuvieron alejados de las puertas para permitir una salida fluida. Todo no estaba completamente silencioso como en las ciudades que Marina conocía, sino intencionalmente tenue para no molestar a nadie. Al llegar a la siguiente estación, un sacerdote entró. La multitud se movió ligeramente, como una ola suave rompiendo, y el asiento de reserva se desocupó al instante, sin necesidad de luces intermitentes. Cuando Marina levantó la mano en un gesto de saludo, la reverencia que se produjo simultáneamente, sin ser coordinada, la hizo sentir extrañamente feliz y humilde a la vez. Notó a un portillo por extranjero de pie, confundido cerca del mapa. Un empleado de la estación se acercó con suma cortesía. «¿A dónde va, señora? Permítame indicarle el camino», señalando claramente las líneas y el andén de transferencia, terminando con una sonrisa y un «que tenga un viaje seguro», ¿sale? La llovizna comenzó a caer. Marina pasó del aerotren al metro. En la larga conexión, la gente se pegaba a la izquierda, dejando libre el paso a los que tenían prisa. Marina abrió su paraguas, pero un trabajador de limpieza detuvo su trapeador, esperando a que ella pasara antes de recoger las gotas con un paño húmedo, como si no quisiera que nadie resbalara. Un hombre en edad laboral ayudó a una mujer a subir al elevador sin tocarla, solo señalando y manteniendo la distancia. Ella vio la ayuda que no invadía su espacio cada vez más claro. En el andén, las huellas de pies en la pintura marcaban la zona de espera. Todos se alinearon allí automáticamente. Las puertas se abrieron. Primero salieron y luego entraron los nuevos. El intercambio se gestionaba más por miradas y entendimiento instintivo que por palabras. Marina intentó retroceder medio paso, siguiendo a la persona de adelante, para dejar pasar a una por señora porque arrastraba un carrito. Escuchó un «gracias», más cálido que una taza de té. Ella sonrió, sintiendo cómo sus hombros se aligeraban junto con una respiración más profunda que nunca. Imágenes pequeñas se repetían. Un repartidor colocando botellas mal puestas en el contenedor correcto.
alguien levantando el pie para no golpear el trapeador de otro, estudiantes pegados a la columna para no obstruir la salida. Todo esto le dijo a Marina que el orden aquí no venía de cámaras de vigilancia o gritos, sino de la intención de no incomodar a nadie. El por respeto por no era una palabra romántica, sino una tecnología social invisible. Mientras el tren se deslizaba bajo la ciudad, recordó los autobuses de Wellington, donde la gente hablaba alto y familiarmente. Eso le daba calidez, pero a veces era abrumador. Esta ciudad elegía la ligereza antes que el ruido, ceder antes que chocar, leer el ambiente antes que señalar. Ambas tenían su encanto, pero en la Ciudad de México, Marina estaba aprendiendo una nueva habilidad, la coexistencia, que comenzaba por controlar su propia voz y la posición de sus pies. El tren se desaceleró de nuevo. El anuncio suave. Atención por favor, cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Los pasajeros se separaron para dejar salir a la gente, al igual que en el andén anterior, pero esta vez Marina era parte del movimiento sin pensarlo. Captó la primera lección de México. La libertad en la vida diaria no nace de hacer lo que uno quiere, sino de la voluntad de disminuir el propio yo un poco para que otros puedan pasar cómodamente. Y cuando todos ceden medio paso, la ciudad entera avanza con ligereza y gracia. La mañana siguiente, Marina se sentó junto a la ventana de una cafetería a orillas del agua. Los primeros rayos de sol golpeaban el río Bravo, creando una línea plateada. Pidió un orégano helado. El mesero tomó el dinero con ambas manos. Dijo: «Gracias, ¿sale?», con una sonrisa, y dio un paso atrás natural, dándole espacio para acomodar sus cosas. No hizo preguntas innecesarias ni intentó iniciar una conversación larga como en las cafeterías de Wellington. Solo dejó una sensación de comodidad, como una brisa fresca. Poco después, el mismo empleado regresó silenciosamente con una pequeña banda elástica para asegurar la tapa del vaso y evitar derrames, y luego se retiró sin interrumpir su lectura. Marina observó la delgada línea de cortesía que se repetía: ayudar solo lo necesario y desaparecer justo a tiempo, como pequeñas olas que nunca golpean la orilla con demasiada fuerza. Cuando preguntó por el muelle, un guardia de seguridad levantó la mano en señal de saludo. Señaló el letrero azul: «Todo recto, izquierda, luego baje las escaleras. Hay personal allí». Terminó ahí. No la siguió ni preguntó de dónde venía. Solo vigiló a distancia hasta que se aseguró de que iba por buen camino y luego regresó a su puesto. Marina sonrió ante la ayuda discreta, no posesiva. Este era otro lenguaje de la buena voluntad. En el mostrador para comprar boletos de ferry, el empleado tomó el pase de Marina con 2 manos y notó que la cremallera de su mochila estaba ligeramente abierta. «Señorita, la cremallera está abierta. Cuidado que no se caiga algo», dijo con voz suave, señalando sin tocar. Ella cerró la cremallera al instante. Un breve gracias la calentó más que cualquier largo consuelo, porque respetaba los límites de su cuerpo y su espacio personal. Al mediodía se detuvo en un 7-Eleven cerca de un cruce. El cajero deslizó la pajilla en la taza, pegó un pequeño trozo de cinta adhesiva para asegurar la tapa y colocó el recibo en la bandeja. «Aquí está su cambio», sin charla, pero había una intención clara de hacer que el detalle estuviera perfecto para que no se manchara las manos. La cortesía desglosada en pequeños gestos permitía que toda la ciudad se moviera sin asperezas. Esa tarde, Marina entró en el templo de Santo Domingo. El ruido de los pájaros se mitigó bajo la sombra de los árboles. Una voluntaria sonrió y se inclinó ligeramente. «Disculpe, permítame cubrir sus hombros un momento», ofreciéndole un chal limpio que Marina tomó con ambas manos. Mientras se cubría torpemente, la voluntaria asintió suavemente. «Ya está, güera», sin tocarla, sin reprender, solo una indicación gentil. Marina se quedó en silencio junto al santuario, sintiendo que la santidad aquí no dependía de letreros grandes de prohibición, sino de personas dispuestas a ceder medio paso para no molestar a nadie, ni a los sacerdotes ni a los fieles. Al salir del templo, vio a 2 jóvenes recogiendo unos zapatos mal colocados y ordenándolos sin que nadie se lo pidiera, sin carteles obligatorios. Esto le hizo pensar de nuevo en el por respeto. No era miedo, sino la consideración de cómo su movimiento afectaría a otros. Al anochecer, se sentó en el muelle esperando el siguiente barco. La vendedora de boletos le escuchó practicar suavemente. «Buenos días, gracias». La mujer rió un poco, con cariño,
pero no se burló ni extendió la conversación, solo corrigió el acento y la dejó practicar. Marina sintió que era aceptada sin ser juzgada. La ayuda sin invasión hacía que los extraños se atrevieran a avanzar. Al anochecer, el capitán llamó a usar los chalecos salvavidas para algunos pasajeros en el exterior. Su voz era cortés pero firme. Por la seguridad de todos ustedes, por favor. Aquellos que aún no se habían abrochado recibieron una mirada de advertencia suave. Una vez abrochados, el capitán se retiró sin demorarse. Marina vio el equilibrio entre calidez y regla. Tomar la mano para ayudar, pero soltarla tan pronto como pudieran mantenerse firmes por sí mismos. Durante todo el día encontró el mismo patrón. Cuando preguntaba, la respuesta era clara y concisa. Cuando cometía un error, una mano ayudaba, pero no retenía. Cuando se equivocaba levemente, había una corrección suave, no una humillación. La bondad de México no era una intimidad repentina, sino un puente de madera con el suave olor a caoba, puesto para cruzar y retirado justo a tiempo. Esa noche Marina regresó a su alojamiento. En la primera página de su diario escribió: bondad mexicana igual a ayudar lo necesario y detenerse donde comienza la dignidad del otro. Recién comprendía por qué se sentía segura. La mayoría de la gente se esforzaba por no hacer sentir incómodos a los demás, y esa amabilidad que conocía a su distancia era lo que hacía que la ciudad fuera cálida sin ser sofocante, y permitía a los extraños tener un lugar digno. El sábado por la tarde, el aire caliente arrastraba el olor a hierbas y maderas aromáticas sobre los puestos. Marina entró al mercado de artesanías de la Ciudadela como si entrara en una pequeña ciudad que latía al ritmo de su gente. Múltiples idiomas fluían ordenadamente por los estrechos pasillos. Se detuvo en la fila de una tetería donde un cartel de papel escrito a mano indicaba: por favor, consuma fuera de la zona de paso para evitar derrames. La fila avanzaba centímetro a centímetro, el suave zumbido de un ventilador y las sombras de las lonas se balanceaban sobre el cemento. De repente, un grupo de 4 o 5 turistas entró por un costado, rompiendo la fila justo frente a una madre con su hijo. La fila guardó un silencio de un segundo, como si alguien hubiera presionado pausa, pero sin ninguna reprimenda. La joven dependienta levantó la vista, sonrió levemente y dijo claramente: disculpen, la fila comienza por aquí. Su voz era suave, sin elevarse ni presionar. El grupo fingió no escuchar. Uno abrió su refresco y tomó un trago, derramando gotas dulces en el suelo. El niño pequeño que sostenía la camisa de su madre dio un paso en falso, pisó el charco y se tambaleó hacia adelante. La madre lo agarró a tiempo. En un instante de dolor, todo pudo haberse convertido en gritos, pero no sucedió. El hombre de mediana edad detrás de ellos sacó un pañuelo de papel de su bolsillo y se lo ofreció a la dependienta. Ella lo aceptó con un gracias y colocó un pequeño letrero de plástico: suelo mojado, cuidado al resbalar. Otro sacó un trapeador y secó la mancha rápidamente. Todo el movimiento se mantuvo ligero, sin alaracas, solo redirigiendo las cosas a su lugar correcto. La fila se reanudó. La dependienta, mientras preparaba el té, levantó la vista y se dirigió al grupo infractor. Por favor, esperen su turno. En cuanto les llame, les atenderé. Señaló a la madre y al niño con un gesto de bienvenida. Varias miradas se desviaron de sus compras, solo un vistazo fugaz, y regresaron a sus actividades como si todo el mercado hubiera dicho en voz baja y unánime: convivimos así. Poco después, un oficial de seguridad entró caminando lentamente, sosteniendo un rollo de toallas de papel. Permiso, dijo, agachándose para limpiar el suelo mojado. Luego se dirigió al grupo infractor en inglés simple: Please follow the line for everyone's safety. Su tono era neutral, sin sarcasmo ni intimidación. El grupo intercambió miradas rápidas y se retiró al final de la fila, aceptando. La fila de Marina avanzó. Ella levantó la mano tímidamente. La dependienta rió suavemente. ¡Qué linda! Ya le aseguro bien el popote, pegándolo al vaso con cinta adhesiva. Marina tomó su bebida con ambas manos y se movió fuera de la zona de paso para beber. Sintió que había aprendido una pequeña lección de la ciudad: ayudar solo lo necesario y dejar espacio a los demás. Al entrar a un pasillo de ropa, un vendedor levantó la mano y señaló un cartel: por favor, no se pruebe la ropa en el pasillo. El joven que se había levantado la camiseta a medias se detuvo. El vendedor no lo atacó, solo dijo: tenemos probadores adentro, yo le guardo la mochila. Una sola frase transformó la tensión en cooperación.
Todos mantuvieron su dignidad: comprador, vendedor y transeúnte. El sol se atenuó, proyectando sombras largas en el concreto. Marina se detuvo para escribir una nota rápida en el margen de un puesto. El rechazo cortés aquí es claro, sin necesidad de palabras fuertes. Simplemente retiran lo incorrecto y colocan lo correcto de vuelta, en silencio. Alzó la vista y vio al niño que había resbalado antes, comiendo un helado, parado en la zona designada para comer. Su madre le limpiaba la boca antes de asentir para que siguiera jugando. Al salir del mercado pasó junto a los contenedores de reciclaje. Una pareja extranjera separó vasos y popotes en sus respectivos contenedores sin que nadie se lo indicara. Un hombre mayor se detuvo para recoger una bolsa de papas fritas que el viento había llevado y la depositó en el bote con naturalidad. No hubo aplausos especiales, pero el pasillo quedó inmediatamente limpio. Marina sonrió, entendiendo mejor. Los mexicanos no odian a nadie por su origen, simplemente no permiten que la conveniencia de uno dañe la paz colectiva. El por respeto por no era una fantasía, era una disciplina suave que funcionaba en cada callejón de la ciudad. El domingo por la noche, Marina salió de la Ciudadela y se dirigió a la zona de El Zócalo para ver la ciudad en su hora pico real. El cielo cambiaba de color. La conexión entre el metro y los autobuses de la Avenida Reforma estaba muy concurrida, pero todo se movía como una sola malla. La gente se pegaba a la izquierda en las escaleras eléctricas, abriendo el carril derecho para los que tenían prisa. Las franjas táctiles para personas con discapacidad visual la guiaban paralela a la multitud sin empujones. Bajo el techo, el altavoz anunciaba suavemente: «Por favor, sujétese firme de la barra». Ella extendió la mano y tocó la barra sin pensarlo. Frente a la entrada del metro, había pegatinas de ancianos y personas con movilidad reducida. Los asientos preferenciales no siempre estaban desocupados, pero se liberaban tan pronto como esas personas abordaban, el tren se detuvo. Un joven le dio un toque suave en el hombro a su amigo y se levantó con una sonrisa, haciendo un gesto de invitación sin decir una palabra. Marina recordó su propia anotación de la noche anterior: la belleza que comienza en el respeto a la dignidad del otro. Al salir de la estación, cruzó un puente peatonal hacia el centro comercial. La lluvia caía suavemente, pero nadie empujaba para compartir el paraguas. El ritmo de los pasos parecía sincronizado. En la bajada hacia la calle, un policía de tránsito dirigía el flujo, con la mano izquierda en la radio y la derecha levantada para detener el tráfico. Los coches se alineaban detrás de la línea blanca. Nadie invadía el paso peatonal. El semáforo parpadeaba, el oficial silbó una vez, marcando el ritmo de una orquesta, y la multitud cruzó en calma. El sonido de los zapatos contra el cemento era como la lluvia constante, pensó. Esto era seguridad tangible, no anunciada. Abajo había una fila de taxis con máquinas automáticas de boletos. El dispensador escupió un trozo de papel. La taxista al frente sonrió. «Este es su turno, señorita. Canal 3». Marina observó y presionó su propio botón, obteniendo el número 27. Se retiró a la zona de espera, viendo cómo los de adelante seguían el orden marcado en su papel, sin quejas de «yo llegué primero», porque todos permitían que un pedazo de papel blanco mantuviera la justicia en lugar de sus voces. Cuando la lluvia arreció, se refugió en un Oxox. El empleado le entregó servilletas sin que se las pidiera. «Cuidado con el resbalón por la lluvia, joven». Al hombre que llevaba varias bolsas se le invitó a colocarlas en el mostrador para asegurar bien las tapas. Marina tomó un sorbo de su té con leche mientras observaba a la gente entrar y salir ordenadamente. Las personas mojadas sacudían sus paraguas suavemente antes de entrar para no salpicar a nadie. Pequeños pasos que nadie enseñó, pero que todos parecían conocer. Al atardecer, tomó un taxi al bosque de Chapultepec para ver la noche. Corredores zigzagueaban alrededor del lago. Las luces de seguridad iluminaban a intervalos. Dos mujeres corrían juntas, riendo suavemente mientras un oficial de seguridad pasaba en bicicleta. El tintineo de su bicicleta y una pequeña luz roja parpadeante servían como promesa. Alguien las estaba vigilando. Marina pasó por la zona de estiramiento, notando el cartel que pedía no hacer ruido excesivo tarde en la noche. Cerca de las máquinas de ejercicio, un anciano cedió su espacio a un joven que esperaba y se movió a estirar en otro lugar. La ayuda mutua se extendía como un aliento largo. Al salir del parque, el autobús se detuvo ordenadamente. Los pasajeros de adelante se movieron hacia el interior para dejar espacio a los de atrás.
Cada parada le demostraba una definición de libertad cotidiana en la Ciudad de México, la libertad que nace del esfuerzo por no molestar a los demás. Cuanto mayor es la densidad, más agudo y suave debe ser el deseo de ayudar. Cuando el taxi la dejó en su alojamiento, la lluvia había cesado. Marina abrió su diario de nuevo y escribió: «Hoy me sentí segura, no por muros altos, sino por las suaves líneas de por respeto protegidas por toda la ciudad». Repasó las imágenes. El policía indicando el paso, el boleto 27, la sonrisa del cajero, la luz parpadeante de la bicicleta de seguridad. Todo era el mecanismo de la libertad diaria. La ciudad avanzaba porque todos cedían medio paso, y en ese pequeño espacio recuperado, ella encontró una tranquilidad que no necesitaba gritar para ser escuchada. El autobús blanco la sacó de la Ciudad de México, sobre llanuras que reflejaban el sol antes de llegar a Morelia, la ciudad antigua. El viejo lugar no la invitaba al silencio solo por sus ruinas, sino por el ritmo que la gente había adoptado al caminar más lento, al unísono. Bajó en el mercado flotante. El aire olía a pan de plátano al vapor y humo de carbón. Las vendedoras, vestidas con sus porrebozos, sonreían y saludaban con un leve gesto de mano, como diciendo: «Bienvenida», sin más palabras. En el muelle, un pequeño letrero de madera escrito a mano decía: «Fila para el bote. Por favor, ingrese a este canal», con una flecha apuntando a una cuerda que dividía el paso. Todos hicieron fila automáticamente. Un hombre de mediana edad se movió para dejar pasar a un grupo de estudiantes en excursión. A una niña se le cayó su pequeño zapato y se agachó mortificada. La porseñora, porque estaba delante, solo señaló: «Con calma, mija, no te apresures, sin prisas, sin miradas duras». Solo una sonrisa que convertía un pequeño error en una parte natural del día. Mientras esperaba el bote, Marina vio a unos jóvenes voluntarios con bolsas de basura y un cartel pequeño: «Ayúdanos a limpiar el canal para que esté limpio». Dos chicos se acercaron dudando y depositaron botellas de plástico en la bolsa. El voluntario asintió: «Muy bien», y señaló una bandera verde que decía: «Esta noche use canoas de hoja de plátano, no unicel». Corto, claro, invitando a la acción correcta más que a la crítica. La pequeña canoa de madera atracó suavemente. Dos personas mayores subieron primero, asistidas por las manos del barquero, que hablaba poco pero tenía ojos amables. Marina subió después, agarrando la barandilla de madera pulida. Miró la curva del agua que rodeaba el templo antiguo, el color del ladrillo superpuesto al azul del cielo vespertino. El aire cálido movía las telas de los sombreros de los remeros, convirtiéndose en un ritmo que calmaba su corazón. Al caer la noche, la gente se congregó en la plaza frente al templo. Se escuchaba una suave melodía de música tradicional. Cerca, un puesto ofrecía ofrendas de hoja de plátano y cempasúchil. Otro cartel escrito a mano decía: «Al soltar su ofrenda, por favor devuelva la base a la canasta». Marina tomó su ofrenda de una vendedora anciana, quien solo preguntó: «¿Quiere incienso, Emgia?». Cuando ella negó tímidamente, la vendedora asintió, sin insistir, sin imponer sus creencias, solo dejando espacio para su propia elección. La multitud se hizo más densa, pero no se empujaban. Si algo se caía, la persona de al lado ayudaba a sostenerlo antes de que tocara el agua. La fila se ajustaba sola sin cuerdas. Los voluntarios repartían cerillos a quienes tenían las manos ocupadas, un detalle pequeño que ayudaba a encender las velas sin pánico. Marina notó que los carritos de bebé estaban alineados cerca del césped, como si los padres hubieran acordado visualmente dejar espacio para el tránsito. De repente, una niña pequeña comenzó a llorar. Marina se giró y vio que la niña se había separado de su madre cerca del puesto de plátanos asados. El mismo voluntario se agachó señalando una carpa temporal. «Ven a sentarte aquí, pequeña. Avisaremos a tu mamá». Le ofreció una botella pequeña de agua y una toalla húmeda. La niña dejó de llorar lentamente. Una vendedora de verduras se acercó corriendo. «La mamá usa blusa azul, ¿verdad? Creo que fue hacia el muelle». La información se distribuyó como agua en un canal. Poco después, una voz suave resonó en el altavoz del templo: «Madre del niño, por favor, venga a recogerla al pabellón». En menos de 5 minutos, la madre llegó corriendo, con lágrimas, y se inclinó. «Gracias a todos». El voluntario sonrió. «No hay de qué, es normal». Una frase simple que conmovió a Marina hasta las lágrimas. Ayuda sin alarde. Cayó la noche
y las luces de cientos de velas flotaban silenciosamente sobre el agua. Los equipos de limpieza de canales remaban suavemente, recogiendo las bases de hoja de plátano en cestas de mimbre. Una anciana a su lado juntó las manos en oración y luego soltó su ofrenda. Se volvió hacia Marina y dijo suavemente: «Que encuentres paz, hija», un deseo sin formalidades que la hizo concentrarse en un deseo silencioso, que quienes se pierden se encuentren, que los cansados descansen y que quienes cometen errores tengan la oportunidad de enmendar. De regreso, pasó junto a un puesto de primeros auxilios, donde había vendas, gasas y agua, con un joven que ataba una gran bolsa de basura, colocándola junto al contenedor correcto. No había discursos sobre hacer el bien por la sociedad, solo manos que repetían una tarea mundana hasta convertirla en hábito. Marina anotó bajo la luz de los faroles de Morelia: «Morelia no es solo una ciudad antigua, es una escuela de coexistencia, calidez antes que prisa, organizando a las personas con bondad». Cuando el autobús la regresó a la Ciudad de México, observó las luces traseras alineadas en la autopista. Las imágenes del día se superpusieron: la mano que ayudaba a subir al bote, el letrero escrito a mano, la voz suave del anuncio, el niño que encontró a su madre. Todo respondía a su pregunta sin necesidad de teoría. Una ciudad segura no se construye con muros altos, sino con corazones dispuestos a ensancharse por los demás. Y sin importar si estaba en la Ciudad de México o Morelia, ese corazón latía al mismo ritmo, el ritmo del por respeto, porque hacía posible la libertad en cada día. Una ligera lluvia cayó sobre la Basílica de Guadalupe, intensificando el olor a seda y madera aromática. Marina bajó del metrobús rojo, ajustándose la chaqueta, ya que una brisa vespertina soplaba. Extendió la mano instintivamente hacia atrás, y su corazón dio un vuelco. La mochila había desaparecido, el espacio en su hombro se sentía vacío, como si su piel hubiera desaparecido temporalmente. Su respiración se aceleró. El ruido de la gente negociando precios flotaba como si viniera de lejos. Giró bruscamente, buscando la camioneta roja que acababa de ver doblar la esquina. «¿Sucede algo, mija?», preguntó una vendedora de algodón de azúcar con voz suave. Marina luchó por unir palabras en español e inglés. «Bolsa, pasaporte, teléfono, está en el camión». Su mano temblaba. La vendedora señaló un pequeño kiosco de tránsito cerca de la intersección. «Vaya a ese kiosco, señorita. Hay personal allí. Ellos llamarán al conductor». La frase «llamar al conductor» fue como una cuerda arrojada a alguien que se está ahogando. En el kiosco, el oficial escuchó sin interrumpir. Puso un vaso de agua tibia frente a ella. «Cálmese un momento. Vamos a ayudarle». Anotó el color aproximado del vehículo, la ruta que tomó y comunicó por radio al centro. «Tenemos un pasajero que olvidó su equipaje. Furgoneta roja, número en tránsito. Pasó por la Basílica en este momento». Luego pasó la información a la red de conductores de la concesionaria. Palabras cortas y claras, sin emoción, solo un sistema que todos aceptaban. Poco después, un hombre con un impermeable fino se acercó trotando. Juntó las manos. «Soy el conductor, aquí estoy». La misma vendedora de algodón de azúcar lo siguió con una sonrisa guiñadora, como testigo. Marina se apresuró a explicar en ambos idiomas. El conductor asintió rápidamente. «Sí, es cierto. Estoy revisando la ruta, pero otra unidad ya está tomando mi turno. Permítame intercambiar con mi colega primero». Una frase corta, pero cargada con la disciplina laboral y la amabilidad de un desconocido que no abandona a un pasajero en la lluvia. Reanudaron el camino contra el flujo, la lluvia ahora una cortina densa. El conductor fue lento, buscando el punto de parada original, usando su instinto de conductor y las indicaciones de la red, y se detuvo brevemente en otra estación de policía para verificar las cámaras de la esquina. El policía revisó la pantalla ágilmente. Sí, el vehículo pasó, pero solo se detuvo un instante y siguió hacia Churubusco. Le confirmo el número de placa. Entonces, el conductor se volvió hacia Marina. «Esta noche hay mucha gente. Me da pena con los demás clientes, así que primero la regresaré al kiosco para que el personal de apoyo siga el caso mañana por la mañana». ¿Su teléfono está apagado? Marina tragó saliva, pensando en su visa, boletos y números de emergencia perdidos. Asintió lentamente. «Lo siento mucho por el problema». «No es molestia. Que alguien olvide sus cosas es normal. Lo resolveremos poco a poco». Esa larga noche ella escribió en su diario bajo la luz amarilla de un hostal. El miedo comenzó con perdido, pero fue reemplazado por alguien ayudará.
se durmió. Su teléfono sonó a las 9 a.m. del día siguiente. La voz del oficial de tránsito fue breve. Señorita Marina, ¿verdad? Un conductor trajo su bolso al kiosco. Todo está completo. La última frase derritió la tensión que había mantenido toda la noche. Casi olvidó sus zapatos al correr hacia el kiosco. La mochila de lona familiar estaba sobre el escritorio. El oficial le deslizó un cuaderno para firmar. Revisó artículo por artículo. El pase de deporte seguía ahí, el teléfono en su compartimento, la cartera intacta. Incluso la pequeña tortuga de cerámica que compró estaba en su lugar. El conductor estaba allí, con la cabeza agachada, sonriendo. Marina juntó sus manos frenéticamente. Gracias, de verdad, gracias. Ella intentó darle dinero como agradecimiento. Él levantó la mano en rechazo suave. No es nada, señorita. Es común. Nos ayudamos entre todos. La palabra común de él fue un cuchillo suave que cortó su pánico nocturno, convirtiéndolo en una lección. La vendedora de algodón de azúcar se acercó, le dio el número de la Asociación de Conductores de Metrobús para Emergencias y le puso una pequeña funda de plástico a su pasaporte, para que no se moje. No es culpa suya que se le haya olvidado, pero asegúrese de proteger sus documentos. No hubo reproches ni culpas, solo soluciones prácticas seguidas de un paso atrás, permitiendo que la dueña del problema respirara. Marina permaneció en silencio por un momento. Vio los componentes pequeños encajando, las llamadas de radio cortas y educadas, las cámaras usadas para ayudar, no para atrapar, los oficiales que daban espacio para la calma antes de preguntar, los conductores que cuidaban su trabajo y el problema de un extraño. Todo era por respeto, por entrelazado con la dignidad. La belleza no era imprudencia, sino el momento exacto en que algo se colocaba en su lugar. Antes de irse, el conductor sonrió de nuevo. Que disfrute el resto de su viaje, señorita. Nuestra ciudad es lenta, pero nos ayudamos con empeño. Marina levantó las manos en señal de saludo y escribió la frase final. La libertad no viene de controlar a otros, sino de gente común haciendo lo correcto. Incluso cuando nadie mira, esa mañana Oaxaca se convirtió en el aula más silenciosa y con la respuesta más fuerte. Una ciudad segura se construye con corazones que aceptan el error y manos que se ofrecen con ternura constante. Al regresar a Wellington, el viento marino era más fuerte, pero el ruido en la cabeza de Marina se había calmado. Hizo fila tranquilamente para el autobús, cediendo medio paso al anciano con bastón y bajando el volumen de su teléfono al subir. Nadie le dijo qué hacer. Su corazón lo sabía, no incomodar a nadie. En el supermercado, recogió las gotas de agua que había dejado en el mostrador y depositó sus envoltorios en el pequeño contenedor de reciclaje cercano. Las imágenes de México y Oaxaca se superpusieron en sus ojos. La sonrisa del oficial que ayudaba, la vendedora que entregaba el chal sin criticar, el conductor que devolvió la mochila diciendo que era algo común. Escribió su conclusión breve. Los mexicanos no odian a nadie por su nacionalidad. No permiten que el comportamiento destructivo gane terreno. El por respeto por es pensar en el otro primero, y la dignidad es la mano que se ofrece con precisión. Cuando estas dos cosas se unen, la ciudad entera está segura de forma sutil. La libertad surge de la disciplina suave, no del ruido. Su recomendación al público fue: empiecen con algo pequeño hoy, párense a la izquierda, dejen pasar al que tiene prisa, silencien sus teléfonos en público, digan gracias más a menudo. Esta es la forma de conectar a los extraños en una sociedad de confianza. Si creen que la bondad ordinaria puede hacer un mundo hermoso, los invito a seguir, dar me gusta y compartir esta historia para que la voz suave del por respeto viaje un poco más lejos. Y mañana intentemos ceder cada uno medio paso.